En ese convenio se establecen cuáles son las responsabilidades y funciones de cada una de las partes, ¿sí? Con respecto al uso y al mantenimiento. Mantenimiento, estoy hablando del mantenimiento edilicio, ¿sí? Porque es una obra, es un edificio muy importante, muy grande. Educación trata de mantenerlo lo más que pueda porque tiene un piso de parquet que requiere de una limpieza muy exigida, en el sentido de que al tener polvillo se puede desgastar mucho. Entonces a cargo de esa mirada, digamos, y de esa organización está la coordinadora del CEF, que es María Elena Jiménez. Ella ha estado durante todo este tiempo y es la que ha tratado de mantenerlo, porque gracias a Dios están en muy buenas condiciones, ¿sí? Y que ese es uno de los puntos que dice la nota, que están en muy peores condiciones. En realidad no. Bueno, en este convenio, que ya te aclaro, después voy a entrar a hablar de la nota esta que salió. En este convenio nos reunimos las partes cada tanto para ver los horarios a principio de año, y desde marzo a diciembre se establece una grilla horaria que hay que respetar, ¿sí? La prioridad, como te dije, la tienen las escuelas, y cada vez que el municipio necesita usarlo para alguna actividad determinada, tiene que pedir autorización al Consejo Consultivo. Yo te voy a explicar, por ejemplo, estas son una de las últimas notas que vienen llegando, que nos manda el director de deportes, pidiendo autorización para el uso, ¿sí?, en tal horario, tal día, y bueno, y el Consejo Consultivo, que está integrado por los directores de las escuelas, determinamos si aprobamos o no aprobamos, ¿sí? Por lo general siempre se aprueba porque no nos afecta las clases de educación física, salvo que sea interrumpir esas clases. Ahí sí nosotros tratamos de que sí o que no, depende cómo lo analicemos a la situación y si es beneficiario o no para educación. E inclusive hasta cuando los usan los fines de semana también piden autorización el municipio, ¿sí? Y algo muy importante es el tema de la limpieza, ¿sí? Como te decía, porque muchas veces se usan los fines de semana y no queda en condiciones para usarlos el día lunes que es cuando comienzan las clases. Entonces ahí es donde tuvimos algunos altercados, digamos, en el sentido de que no nos poníamos de acuerdo, ¿sí? Hoy sí nos pusimos de acuerdo, ya sabemos cómo manejarnos, con qué personal de limpieza, es decir, que eso nos llevó un tiempo ponernos de acuerdo, y ahora ya es como que nos hemos encaminado en ese sentido. Bueno, a partir del año 2020 llega una resolución, que es la resolución esta que les quería mostrar, 163/20, ¿sí?, en febrero, donde se le otorga al Colegio Secundario Valle Argentino que el CEF sea un servicio complementario del colegio, ¿sí? Pero no es para que nosotros hagamos uso y desuso como querramos del CEF, sino es para mantener la administración. De hecho, la partida baja a la cuenta del colegio y nosotros se la pasamos a la coordinadora de horarios que tenemos ahí en el CEF. Es decir, y es para estar atento ante cualquier situación que ocurra. Nosotros comunicamos a administración escolar, ¿sí? Situación que suponte, no sé, esto de la calefacción, esto del techo que se llovía, situaciones que pueden ocurrir, ¿no? El tema de electricidad, que siempre hay algún desperfecto. Bueno, esto nos compete a nosotros como colegio, por eso tenemos esa responsabilidad nosotros de velar ante cualquier situación que ocurra ahí en el CEF. A partir de esta resolución estamos como un poquito más interiorizados, y bueno, después de la pandemia, porque esto llega y 2020, ahí nomás comenzamos en pandemia, el mantenerlo cerrado tanto tiempo significó que los equipos de calefacción se deterioraran, se engranaran por la falta de uso. Bueno, son 7 equipos de calefacción, y en agosto nosotros vimos, cuando empezamos a trabajar en el CEF, que no estaban funcionando y solamente funcionaban 2, y como que a media pila, digamos. El techo comenzó a lloverse en agosto del año pasado. Cuando empezamos a trabajar hubo una gran lluvia, comenzó a lloverse, y eso hacía que se levantara el piso de parquet, ¿sí? Porque el techo de losa estaba deteriorado, estaba rasgado, estaba en las peores condiciones, ¿sí?
Entonces, ahí inmediatamente nos reunimos con Federico Guidugli y acordamos el desastre que teníamos en ese momento después de la pandemia. Acordamos ver los arreglos. Como es uso compartido y es mantenimiento compartido, yo le dije, yo me ocupo del techo, que era una obra muy grande, ¿sí? Y le dije a ellos, bueno, ocúpense de la calefacción para ir viendo que no se sigan desgastando los equipos. Acordamos que sí, él me dijo que sí, yo de hecho le pasé presupuestos para que se agilizara eso y que no pasara esto de que llegue el invierno y no tengamos la calefacción. Yo me ocupé del techo de losa, que era una obra bastante grande, hice toda la gestión y en septiembre comenzó la obra con gente y con una empresa de Santa Rosa que vino y se instaló acá. El municipio me facilitó el albergue para tener a esa gente, a ese personal, para que en 10 días me pudiera resolver de manera rápida, porque era momento de mucha lluvia en esa época. Y bueno, no tuvimos problemas ahí, lo pudimos acordar entre las dos partes y la obra la pagó Educación. Es una obra que salió 1.850.000 pesos y el techo quedó bárbaro. De hecho tengo fotos porque saqué fotos porque quería ver cómo habían trabajado, y el techo de losa quedó terminado y en muy buenas condiciones. De hecho no se llovió más, ¿sí? Lo que sí se llueve a veces son algunas goteras del techo de chapa, ¿sí? Pero eso es existencial ya, porque desde que se construyó es como que está. Para eso habría que cambiar todo el techo de chapa y ahí sí necesitaríamos otra obra grandiosa para poder cambiar toda esa estructura. Pero está desde que se inauguró el CEF. El problema grande era que se rebalsaban las canaletas, había fisuras en la losa y eso ingresaba el agua, pero a mares, digamos. Y eso se arregló, eso sí se arregló. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que hemos hecho. El techo se arregló, la calefacción no se arregló. La calefacción era lo que le corresponde al municipio. Lo que le correspondía al municipio, pero ¿No le corresponde más? Ahora hemos establecido otras cuestiones, pero en ese momento nosotros estuvimos esperando el accionar del municipio. Y como hacía calor y no necesitábamos esa calefacción, yo cada tanto le avisaba a Federico, mirá que va a llegar el invierno, no vamos a tener calefacción, fíjate, porque el presupuesto que te mandé ya no tiene valor, se devalúa, pero fíjate que hay otra persona que se ocupa de la calefacción, le mandé el contacto, que es alguien que maneja las calefacciones de todos los edificios grandes en la provincia. Le busqué ese contacto, se lo pasé, que es el mismo que trabajó en el normal. Para eso nos pasó también Matías Gallo, que él lo había necesitado, arregló la calefacción él. Entonces yo digo, bueno, entonces si él pudo, pasámelo, que se lo paso a Federico, a ver si... Bueno, no tuvimos respuesta, llegó el frío y ellos manifestaron que habían ido a hablar a la provincia para ver si le podían ayudar con el tema de la calefacción, habían hablado de educación, pero bueno, les correspondía a ellos con fondos municipales. Porque es así, el mantenimiento era educación por un lado, municipio por el otro. Entonces, si ellos piden fondos municipales, entonces lo está haciendo educación. Si piden fondos de educación, lo está haciendo educación. Entonces, esa es la cuestión ahí que está en el medio. Y la calefacción sería lo más importante. O sea, hoy sí, porque hoy no tenemos lluvia, tenemos frío. Sí, pero en épocas de grande lluvia el CEF era un deterioro enorme porque el piso se levantaba, claro, y no se podían usar las canchas. Incluso la gente, la comunidad lo que más reclama es el frío que se sufrió. Hoy el frío que se sufrió por las temperaturas, pero no solamente teníamos nuestros estudiantes con ese frío y yo seguía insistiendo con el tema de la calefacción. Bueno, cuando vi que el municipio no lo resolvía, yo tomé cartas en el asunto, lo llamé a Habercon, le planteé que bueno, que me viniera a ver los equipos. Vino a verlo, pero ya estábamos casi en invierno. Los vino a ver, analizó cada uno. Hay muchos que ya no están funcionando y no van a funcionar más, o sea que habría que cambiarlo ya. Y había dos que estaban con posibilidades de funcionamiento. Bueno, me puso uno solo en funcionamiento y es el que está funcionando ahora, hace 15 días.
que fue un sábado, inclusive yo le había pedido al municipio que como era sábado y ellos tenían un torneo ese sábado, si podían quedarse a esperar a que llegara Habercon de 25 de mayo para atenderlo. No fue posible tampoco, así que tuve que ir yo porque me llamaron, que no había nadie. Bueno, son todas cuestiones que no estamos haciendo. Entonces, leer esta nota fue indignante, no para mí, para todos los directores del colegio, para coordinación, porque sabemos cómo es el convenio y a quién le corresponde. O sea, pedíamos colaboración, no nos hicimos cargo. Me hice cargo yo desde el Colegio Valle, no quedaba otra que colaborar abriéndole el CEF ese sábado, ¿sí? Bueno, no hubo respuesta. Me quedé yo, trató de arreglar un equipo, no pudo ese sábado, vino a la semana siguiente y me dejó uno en funcionamiento, que es el que está funcionando, pero pensá que es muy grande el edificio y con los fríos que hace no alcanza. Y son 7 equipos. Son 7 equipos. En ese momento volví a pedir que me cambiaran un vidrio que se había roto con el Provida en el verano, que lo veníamos pidiendo, y para cambiarlo significaba pedir un elevador en la cosega porque no se puede fácil colocarlo. Tampoco tuve respuesta, entonces lo hizo el colegio. Pedí el elevador a la cosega, enseguida Mauricio, Raba y Norberto me pusieron el elevador a disposición, cambiamos ese vidrio. Después, para una chapa que se había desclavado también en el verano, en enero, que había que volver a clavarla nada más, ahí pedí que por la cuestión de la altura pedimos la grúa en el municipio, en la cosega, nos facilitaron la grúa, nos dijeron que sí, entonces yo le pedí de colaboración al municipio, si ellos no podían tener un operario, alguien que me clavara la chapa esa que estaba ahí faltando en ese lugar, que es en un lateral, para mantener el calor de ese único equipo que estaba funcionando. Me dijo, sí, si es clavar nada más y no hay que comprar nada, yo lo hago. Bueno, perfecto, le digo, la grúa ya la tenés porque ya hablé con la cosega, ellos, ni bien vos les digas, ellos van. De hecho, así fue, clavaron la chapa con un operario de ellos, y que era una chapa que se había volado, nada más, no era un arreglo de techo. Por eso te digo que esta nota, donde dice que ante la falta de respuesta de provincia, salió a reparar el techo del polideportivo, no es así. ¿Sí? El techo lo arregló, el techo de losa, que era lo que más surgía, lo arregló Educación, ¿sí? Solamente colaboraron con clavar esa chapa y nada más, ¿sí? Ni tampoco Educación, el municipio se ocupó de la calefacción, ¿sí? Así que ahora, bueno, estamos gestionando el tema de, todos los días estoy llamando a Administración Escolar por el tema de la calefacción, porque ya veo que lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer Educación. Entonces ya ahora me confirmaron, justo hoy me confirmaron que van a traer 3 equipos nuevos, donde van a ser bastante potentes, porque estos están como obsoletos ya, que van a generar más caudal de aire caliente, ¿sí? Y que con 3 creen ellos que ya estaría suficiente como para mantenerlo, y al ser nuevos no tendríamos ningún problema. O sea, serían mejores que los otros 7 que tenían. Exactamente, mejores que los otros 7, y bueno, que ni bien lleguen, los vienen a colocar. De igual manera, ellos van a poder seguir utilizando el polideportivo. Sí, por supuesto, sí, seguramente sí. No se pensó nunca en que no lo usaran, al contrario, es uno de los objetivos también del CEF, que sea de uso comunitario y que sea de uso educativo, ¿sí? La idea es que se cumpla con ese convenio donde a ellos también les corresponde el mantenimiento, y bueno, que están las cláusulas del convenio. Este es el convenio de uso, ¿sí? Que tiene varias cláusulas, ¿no? Donde es respetarlo, nada más. Con respetarlo creo que todo funcionaría bien y no tendríamos este tipo de problemas, ¿sí? Y pensarlo que el CEF es de uso para la localidad, para todo lo que se requiera, ¿sí? Siempre respetando quienes tienen la prioridad, que son las escuelas, que en todas las escuelas secundarias del medio no contamos con un Zoom en las escuelas para las clases de educación física,
¿sí? Entonces, y aparte es muy interesante que en la comunidad se puedan hacer actividades deportivas y sociocomunitarias con todo tipo de entidades, y el CEF es un espacio hermosísimo para eso, pero bueno, hay que mantenerlo también desde el municipio, aportar o por lo menos colaborar, ¿sí? Colaborar con lo que se le pide, porque en una obra tan costosa, cuando repartimos los tantos, con lo más costoso me había quedado yo porque lo gestionaba con educación a nivel provincia. Entonces era solamente eso, gestionar a ver qué pasa con la calefacción, cómo la vamos a plantear, una vez que tengo el presupuesto, ver si lo podíamos compartir con educación o no. Pero bueno, fíjate vos, poner un vidrio no era muy costoso tampoco, o colocar esa chapa no significaba arreglar un techo, ¿sí? Rosa, ¿cuál es tu postura, o mejor dicho, cuál es tu experiencia en cuanto a las solicitudes que has hecho al Ministerio de Educación? Porque tenemos dos versiones, me gustaría poder contar la tuya. Mira, las veces que yo he llamado y he pedido, desde que estoy en la gestión de dirección, no he tenido ningún inconveniente. Siempre me han resuelto los problemas. Por eso te digo, cuando yo llamé por el techo, enseguida tuve respuesta. Y ellos se ocuparon enseguida de ese arreglo. No hemos tenido otro inconveniente más porque no hemos solicitado, ¿sí? Nosotros no hemos tenido ningún pero en ese sentido. Con decirte que tal vez la insistencia mía, porque... Claro, porque incluso hay otras instituciones que también han reclamado y mencionan no tener respuesta, sí. Por ejemplo. ¿Es tu insistencia, tu gestión? Y tal vez sea medio insistente, ¿no? Pero a veces es necesario la insistencia, porque imagínate, administración escolar administra todas las escuelas de toda la provincia, y no estamos hablando de las escuelas secundarias, estamos hablando de todas las escuelas, jardines, primarias, secundarias, todos. Y tenés que estar y golpear y llamar y insistir, y creo que esa es la forma, me parece, porque si llamas una vez y ahí surgen otras prioridades u otras urgencias, te van dejando para el final. Entonces, cuando uno insiste, creo que esa es la manera, me parece. Bueno, así lo hago yo, y hasta ahora he tenido resultados. De hecho, pasó con la ampliación del CEF. Pasó exactamente lo mismo. Del CEF no, perdón, del colegio. El Zoom del colegio. Si yo no hubiese insistido tanto, no lo hubiese tenido hoy al proyecto. Y hoy ya se está haciendo el proyecto. Tiene que ver con eso, tiene que ver con la insistencia, con reclamar, con llamar. Nosotros contamos con una nota que envió la Municipalidad de General Hacha al Ministerio de Educación, que data de marzo, con algunos ítems o puntos por orden de urgencia con respecto al polideportivo. O sea, ellos elevaron, hicieron un pedido, pero quizás la respuesta más inmediata la tuviste vos en este punto, y ellos no. Y no sé ahí, la verdad que no te sé decir eso. Incluso nombraban las calderas, la importancia de la calefacción y todo eso. Sí, yo las veces que he llamado, a mí, tal vez porque saben que es de educación, ¿sí? Y educación tiene que dar respuesta a educación, es así. Municipios tienen que hacer cargo del municipio y con fondos municipales, tal vez tenga que ser así, no lo sé, pero de acuerdo a lo que dice el convenio, si las partes son compartidas, no tiene que seguir educación y educación también, es educación y municipio, ¿sí? Tal vez por eso sea, pero bueno, yo he tenido respuesta siempre. No, porque también leí en esta nota de que ante las insistencias en cuanto a los pedidos, claro. Y a mí no me ha pasado eso, ¿sí? No he tenido ese tipo de dificultades, al contrario, las veces que he llamado han venido, inclusive con mucha rapidez, ¿sí? Enseguida me he contactado con el responsable de administración escolar y a su vez con los que tienen que venir. Trato de buscar el contacto de la gente que tiene que venir y sigo insistiendo, y si no llaman en el momento que vienen, que tenían que venir, sigo llamando, es decir, tal vez por cansancio, no lo sé. Rosa, lo cierto y lo real es que el polideportivo ya va a contar con la calefacción para que los estudiantes y todas aquellas... Y todas las personas que lo usen, porque se usa mucho, se usa después de las 6:30 de la tarde, durante la mañana, durante la tarde, después de las 6:30 hasta la noche,
hasta las 23 horas a veces, que lo usan los equipos de vóley, handball, todo lo demás. Se usa los sábados, a veces los domingos, ¿sí? Entonces, está bueno esto de poder tenerlo en condiciones y seguir manteniéndolo como lo estamos manteniendo. Otra cuestión que nos queda importante hacer, pero vamos por las urgencias primero, es en algún momento cambiar el techo de chapa que tiene esas goteras que cuando se producen esas lluvias torrenciales en Hacha comienza a gotear, ¿no? Pero eso es un problema, como ya te dije, desde que nació el CEF, desde que se construyó, pero no significa que lo tengamos que dejar, ¿no? Bien. Que porque haya nacido con el CEF, hay que buscar la manera de cómo poder repararlo, ¿sí? Ahora vamos a atender las urgencias y después vamos a ir por eso. Bien. Es decir, que nos arreglen esas goteras, porque creo que es algo bastante complicado de hacerlo. Bien. Pero bueno, tenemos que hacerlo.